Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a iniciar el curso con el primer tema, que lo bautizamos con el nombre de Consideraciones sobre el proyecto de edificaciones, un enfoque sismo resistente. Quiero mencionar, pues, que digamos el curso como tal lo estoy dictando yo. Mi nombre es José Luis Alonso, pero tengo como colaborador al ingeniero Mercedes Bermúdez, que de paso es mi esposa y karateca. O sea, que más bien la respetan. Si no le gustan las charlas, por favor, no se metan con ella. Bueno, espero que disfruten el tema. Este tema está dividido en partes, ¿no? Para que no se haga esto, vamos a decir, pesado. Ok, este primer tema, vamos a decirlo de alguna manera, el tema 1, tiene el siguiente contenido. En la parte 1, definición del problema. Parte 2, identificación de las acciones, selección del sistema estructural sismo resistente y algunos tópicos, digamos, relacionados con las normas. La parte 3, tocaremos algo del dimensionado y el modelado estructural. La parte 4 va a cubrir métodos de análisis estructural. La parte 5, aspectos relacionados con el diseño estructural. La parte 6, unas reflexiones finales sobre, digamos, lo que sería todo este capítulo. Y finalmente hemos incluido una partecita que es corta, donde estamos proponiendo alguna bibliografía que pensamos que deberían por lo menos tenerla a la mano, porque les va a ser de mucha utilidad. Ok, entonces vamos a empezar el tema con lo que sería la definición del problema. La definición del problema es lo siguiente, ¿no? El planeta Tierra, ¿verdad?, donde nosotros vivimos, lamentablemente no siempre presenta un aspecto tan apacible como el que están ustedes viendo aquí, sino que por el contrario, y sin que podamos, digamos, hacer nada para evitarlo, muy de vez en cuando la Tierra se ve sacudida por unos movimientos muy bruscos, muy fuertes, de muy corta duración, pero que son capaces de destruir cualquier tipo de obra civil que se le ponga a su paso. Por ejemplo, terremoto de China en el 2008. El terremoto de Chile en el 2010, bueno, este fue un terremoto de gran magnitud, una magnitud 8.8, realmente fue un megaterremoto, causó muchísimo daño, no solo, digamos, a edificaciones convencionales, sino a puentes, particularmente se ensañó con los puentes. En el año 2011, sí es verdad que fue un terremoto, como dirían los cubanos, de verdad, verdad, esto fue un megaterremoto de magnitud 9. Lo más impresionante, esto ocurrió en Japón, este terremoto afectó, digamos, toda la costa oriental, nororiental de Japón, fue muy destructivo y causó un fenómeno conocido con el nombre de tsunami. Lo más interesante de este tsunami en particular fue que gracias a la tecnología, digamos, que existe en Japón, pues fue posible esperar el tsunami y filmarlo. Prueba de ello son estas fotografías que son, desde mi punto de vista, espectaculares. Realmente fue un mega terremoto, causó muchísimo daño. Piensen, en la parte inferior de la izquierda, ven ustedes un barco que está en la mitad de la población, no sé en qué ciudad será eso, pero realmente dice mucho, pues, del poder destructivo de los terremotos. Obviamente no siempre se produce un tsunami. Por ejemplo, en el año 2016 hubo un terremoto de una magnitud, digamos, relativamente moderada en Taiwán, que por cierto hubo otro muy fuerte en el 1999, y en ambos eventos se cayeron una cantidad de edificios. Es increíble, este es un edificio de 17 pisos, se volvió leña. Más recientemente, precisamente en abril del año 2016, hubo un terremoto en Ecuador que también causó bastante daño en una población costera. Ok, entonces ya sabemos que los terremotos existen, están ahí, son fenómenos naturales que tienen un poder destructivo increíble. Para que tengamos una idea de lo que son los terremotos, estamos presentando aquí una diapositiva que muestra, digamos, un pedazo de la corteza terrestre y muestra, por ejemplo, el punto en el interior de la Tierra donde se produce o donde se inicia la ruptura
¿verdad?, en contacto, digamos, de dos superficies de falla. Ese punto se conoce con el nombre de hipocentro o foco, y la proyección en planta de ese foco o hipocentro se lo conoce en la literatura como el epicentro. Cuando esto sucede, esa energía, ¿verdad?, empieza a disiparse, y entonces se disipa y se transforma en lo que serían ondas, unas ondas que viajan a lo largo y ancho digamos, de todo el planeta. Entonces estas ondas se dividen básicamente en dos grupos. Una son las ondas corpóreas, que son las que estamos poniendo aquí, que serían unas ondas de compresión o ondas P, y unas ondas de corte o ondas S. Y paralelamente a estas ondas se producen otro tipo de ondas, que son ondas superficiales, de las cuales una es la onda Lowe, que es la que ustedes están viendo a la izquierda, que es una onda de corte, y la onda Rayleigh. Ok. Cuando esto sucede, los sismólogos, ¿verdad?, se interesan en registrar y analizar estos movimientos. Estos movimientos son registrados por unos aparatos que se llaman sismógrafos, y el resultado es lo que se llama un sismograma. Lo que están ustedes viendo enfrente en esta diapositiva es precisamente un sismograma correspondiente a un terremoto que ocurrió en el año 1999, no sé dónde diablo. Ahí pone en Berkeley, ¿no? Lo importante de este registro, que obviamente solamente son los sismólogos los que lo pueden analizar, es que se puede identificar cosas importantes, como por ejemplo la llegada de la primera onda P, o sea, la onda de compresión. Después de unos ciertos instantes, un cierto intervalo de tiempo, aparece la primera onda S, o onda de corte. Inmediatamente aparecen las ondas de corte y luego aparecen las ondas superficiales. Con esta información gráfica y conociendo la diferencia de tiempo que hay entre el arribo de la primera onda P y el arribo de la primera onda S, es posible determinar, ¿verdad?, mediante unos gráficos que vamos a ver a continuación, cuál es la magnitud del terremoto y cuál es su distancia epicentral. Entonces, fíjense, este es un gráfico clásico que fue tomado, por supuesto, del libro de este señor, ¿cómo que se llama?, Bruce Bolt. Fue un sismólogo muy famoso que era profesor en la Universidad de California, en Berkeley, ¿no? Entonces, fíjense lo siguiente. Yo tengo arriba un sismograma, tengo la onda P, la onda S, la primera onda, entonces mido esa distancia y de acuerdo a lo que pone ahí son 24 segundos. Lo apunto en un papel. Luego me voy al gráfico, ¿verdad?, de donde están digamos, el desplazamiento del terreno, y busco cuál es la máxima amplitud, la mido, digo 23 milímetros. Entonces entro en una especie de ábacos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en el lado de la derecha dice amplitud, pongo ahí 23 milímetros. Del lado izquierdo, el tiempo SP, que lo medí, 24 segundos. Entonces cuando uno 24 segundos con 23 milímetros, corto una línea en el medio vertical, y eso me dice que ese terremoto, fue un terremoto de magnitud local 5, a una distancia epicentral aproximadamente de unos 225 kilómetros. Evidentemente esta información es muy importante porque los sismólogos con esto pues pueden estimar no solo cuál es la magnitud del terremoto, sino dónde fue el epicentro. Ahora, nosotros no somos sismólogos, esto no es un curso de sismología, a pesar de que uno de los temas vamos a hablar de los principios básicos de lo que sería la sismología como tal, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ser un poco más ingenieros que sismólogos. Tengo el gráfico de la izquierda, es un corte, digamos, típico de la corteza terrestre. Aparece una falla, aparece el foco o hipocentro, como lo están viendo ahí abajo. Arriba aparece el epicentro. La distancia que hay entre el epicentro, digamos, y cierto sitio o cierta estación sismológica, lo podemos llamar distancia epicentral. Entonces, en esa estación, ¿verdad?, ¿qué es lo que se mide? Cada vez que hay un evento se mide el movimiento del terreno, pero expresado ahora en aceleración. Es decir, lo que interesa ahora es medir la variación en el tiempo de la aceleración que experimenta el movimiento del terreno. Estas aceleraciones se miden según tres componentes. Dos componentes que están en el plano, que pueden ser este, oeste, norte, sur, etc. Y una componente vertical. Lo que estamos viendo ahí es un registro típico, por cierto, del mismo terremoto que hablamos antes, magnitud 8.8, que fue medido en una estación sismológica de la Universidad de Chile. Y ahí, entonces, bueno, eso tiene una sigla, etc. Yo no puedo ver desde aquí, yo no sé ustedes, pero lo que sí les puedo decir es que la aceleración, en el caso creo que es la norte-sur, casi fue de un valor de 1 G. Estamos hablando de aceleraciones tremendas. Bueno, el hecho es que cuando esto ocurre, evidentemente se produce mucho daño. Y esto, obviamente, ese terremoto no fue excepción, como dijimos al principio de la charla.
Tenemos ahí el colapso espectacular de un puente y el colapso de unos edificios que estaban recién construidos, creo que fue, no estoy muy seguro, en la ciudad de Valdivia o por esos lares. Ya somos expertos en esto, vamos entonces a hacer un pequeño break, vamos a descansar unos instantes para reiniciar nuevamente con la parte 2 de este primer tema.